Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué latitud nos estén viendo y escuchando. Soy Carla Tlazalo, oficial de monitoreo y evaluación en Creando Oportunidades en el Presente AC, con locación en México. A nombre de la organización, agradezco a todos las y los participantes que nos acompañan en este evento. En especial, quiero agradecer a cada una de las ponentes, porque sin ellas esto no sería posible. El día de hoy contamos con la presencia de Claudia Maldonado. Ella es maestra en políticas públicas por la Universidad de Princeton, doctora en ciencia política por la Universidad de Notre Dame, directora fundadora del Centro CLIR para América Latina, profesora del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma de México, sede Xochimilco, e investigadora académica del Coneval. También es miembro del Comité Experto en Evaluación del PNUD. Por otro lado, tenemos a Claudia Olavarria. Ella es consultora y líder de la Escuela de Formación para Evaluadores y Evaluadoras Jóvenes y Emergentes, Evaluación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También colidera el Grupo de Género y Derechos Humanos de RELAC y es miembro del Consejo de la Academia Internacional de Evaluación. Contamos con la presencia de Georgina Morales Osorio. Ella es cofundadora y directora de Fortevalúa. Es líder del proyecto para el fortalecimiento de la sociedad civil en México, por sus siglas PROFOSOC, y Fellow del Management Global Governance Academy del German Institute of Development and Sustainability. Por otro lado, tenemos a Janet Salvador. Ella es consultora en organización y gestión de proyectos. Es directora de evaluación de programas en el Centro de Análisis de Programas y Evaluaciones de Proyectos, o por sus siglas, se evalúa. También es asociada fundadora de ACEVAL y secretaria general del Comité Ejecutivo de la Academia Internacional de Evaluación, IEC. Muchas gracias a todos por su presencia. Y a nombre de CROP, quiero brindarles una breve explicación de por qué estamos organizando este evento. CROP es una organización civil que funciona como Think a Do Tank por la mira de la innovación social, la economía creativa, la economía circular y la investigación aplicada en evaluación. Implementamos metodologías y métricas de impacto para generar evidencia que aporta a la resolución de problemas sociales y culturales. Incentivamos la participación ciudadana, la inversión social de impacto y la incidencia en políticas públicas de desarrollo en esta región. Creemos en el trabajo colaborativo y en la necesidad de impulsar proyectos innovadores que lideren el cambio social, ambiental, económico y participación social. Es por ello que en el marco de la Semana de Evaluación GELOCAL 2023 hemos decidido crear este panel de discusión titulado Estrategias de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje en el Tercer Sector. Como ya lo hemos visto, las participantes son expertas en el tema y discutirán una serie de tópicos relacionados con la evaluación de organizaciones sin fines de lucro. Durante el proceso de evaluación y sobre todo en el monitoreo, evaluación y aprendizaje, o por sus siglas en inglés, MEL, a partir de nociones como la cultura, el contexto y la colaboración. Todo esto para reflexionar sobre el papel crucial que tienen las organizaciones de la sociedad civil y el rol tan importante que representa el monitoreo y la evaluación. El objetivo de este panel es crear un espacio donde se hable de la importancia que tiene el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje, para potenciar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin más preámbulos, escuchemos a Claudia Maldonado con su presentación Repensando lo público, orientación a resultados y aprendizaje en el tercer sector. Muchísimas gracias por esta generosa presentación y por esta súper amable invitación. Estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Lo primero que quiero decir es que me da muchísimo gusto que haya tantos espacios de discusión sobre estos temas en el tercer sector, en la sociedad civil. Una de las grandes preocupaciones de la comunidad evaluativa, digamos, yo diría que una de las primeras, es la tremenda subutilización de la evidencia evaluativa en el debate de políticas y en general en la toma de decisiones. Y un eslabón que siempre consideramos como un eslabón perdido potencialmente estratégico es la apropiación de la sociedad civil de organizaciones tipo think tank, organizaciones tipo watchdog y organizaciones que prestan bienes y servicios para población específica, que el papel que tienen en la utilización de la evaluación, en la apropiación de la evaluación, en la generación de preguntas evaluativas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad me da mucho gusto porque
hace algunos años que empezó la Semana Internacional de la Evaluación, había un sesgo profundamente gubernamental en estos espacios. Y creo que esto ha cambiado y ha cambiado para bien y por lo tanto estoy encantada de estar aquí con ustedes. Yo les traigo unas apreciaciones muy generales de carácter teórico, que son cosas que se discuten mucho en la teoría de la administración pública, en la teoría de la evaluación, incluso diría yo en la deontología de lo público, ¿no? Como diría el profesor Ruiz F. Aguilar, en la forma en la que concebimos lo público y que están ahí y que se reconoce que son muy importantes, pero la realidad es que en la práctica cotidiana seguimos anclados en prácticas, modelos y sistemas que no responden a estas innovaciones teóricas y yo plantearía a los imperativos del mundo complejo, interdependiente, contingente en el que vivimos y bueno, qué mejor lección que la pandemia para hacernos reconocer que estamos inmersos en una lógica de complejidad e interdependencia, por no hablar de cambio climático, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, el primer componente que les traigo para la reflexión y la provocación es que reflexionemos qué tanto, incluso como actores de la sociedad civil, hemos logrado rebasar el paradigma gubernamental. Hay muchas organizaciones del tercer sector que se fortalecen y que ven como su punto de llegada el ser interlocutores del gobierno o el tener incidencia gubernamental o incluso que haya como una colaboración muy directa entre el tercer sector y el gobierno. Y no necesariamente apostar genuinamente a modelos de gobernanza más descentralizados en los que el gobierno o los gobiernos son importantes, pero no son el foco de la organización y de la gestión pública y en ese sentido, en mi opinión, y esta es parte de este debate, realmente liberar la energía social para resolver problemas públicos mucho más allá de las oficinas gubernamentales. Entonces, ¿cuáles son estos componentes teóricos importantes? Bueno, el paradigma posgubernamental, que es muy conocido en el ámbito de las políticas públicas, que es básicamente reconocer que el espacio público es algo mucho más allá que el espacio gubernamental, que el debate público es algo que va mucho más allá del debate político o legislativo y que hay política pública, hay gestión pública, hay gobernanza y hay desgobierno en espacios que no son estrictamente gubernamentales, como la sociedad civil, las organizaciones voluntarias y cualquier espacio en el que la ciudadanía conviva sin que esto necesariamente sea un espacio formal gubernamental. El otro es la lógica de la gobernanza en redes abiertas. Es reconocer que los desafíos de la gobernanza, de la adaptación, de la resiliencia, no dependen de que haya un ministerio nacional de resolución de problemas complejos o una agencia específica de atención frente a los desafíos del cambio climático, sino que se necesitan acciones coordinadas de alianzas público y privadas con redes abiertas. ¿Qué quiere decir que es redes abiertas? No se refiere a la gobernanza que genera una coalición estable, sino a la idea de que podemos construir gobierno y buen gobierno de manera contingente con colaboraciones público-privadas, tripartitas, muy efímeras, relativamente institucionalizadas, es decir, una visión mucho más compartida de lo que es la gobernanza, de lo que es la construcción de orden y también la promoción del cambio social, que es algo que por supuesto, nos preocupa. Otro componente central es la teoría de la complejidad, que, digamos, el ejemplo más claro es los grandes desafíos de cambio climático, ¿no? La teoría de la complejidad básicamente sugiere que los fenómenos que nos importan resultan de un conjunto de interacciones abiertas contingentes que no se pueden predecir y que los fenómenos sociales que más nos importan son emergencias. No son equilibrios que puede predecir un economista, ni son puntos de llegada que puede anticipar el ingeniero institucional de los años 80 o de los 90. Es reconocer que hay un nivel de contingencia e incertidumbre tal en los fenómenos sociales que nos interesan, la organización social, el deterioro ambiental, la erosión, la resiliencia de las comunidades, etcétera. Los grandes desafíos que nos han traído, por supuesto, la preocupación del cambio climático, implica reconocer que no podemos dirigir, no podemos controlar, podemos aspirar a participar de un conjunto de interacciones abiertas que puede salir bien o puede salir mal, y a eso le llamamos fenómeno social emergente.
Los problemas públicos son fenómenos sociales emergentes. Y lo que dice la teoría de la complejidad es que las soluciones públicas también son fenómenos sociales emergentes. Entonces, no hay política pública quirúrgica, no hay política pública que está diseñada perfecta con una, digamos, precisión de francotirador. Hay una apuesta a lanzar propuestas, recursos, iniciativas que pueden o no salir como queríamos. Y ese es un gran desafío para la evaluación en general, ¿no? Si abrazamos la teoría de la complejidad, tenemos que repensar nuestros instrumentos de monitoreo, nuestros instrumentos de evaluación, muchas cosas. Y la otra es la teoría del aprendizaje. Me da mucho gusto que hayan enfatizado la L en los sistemas MEL. Antes se hablaba exclusivamente de los sistemas de evaluación y el monitoreo siempre estaba un poco ahí medio como así el pariente tímido de la reunión, y ahora se habla de manera internacional y muy enfáticamente en la necesidad de tener sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y yo quiero enfatizar el tema del aprendizaje, porque el debate internacional está ya no en que podemos o queremos aspirar a ser la sociedad de la información, ni siquiera la sociedad del conocimiento, sino que es imperativo que seamos capaces de transitar a la sociedad del aprendizaje continuo. Y eso lo vemos en los mercados laborales, en la formación de capacidades, en el diseño de organizaciones. Esto está aquí, ¿no? Es muy claro en el caso de los mercados laborales, que sabemos que quienes estudian ahorita van a salir al mercado laboral a trabajos que todavía no existen y que hay una gran amenaza por la automatización de eliminación de muchos trabajos y que la ventaja comparativa casi de la especie humana, incluso en una imagen así distópica de lo que puede suceder con la inteligencia artificial, es un tipo particular de aprendizaje que no es dirigido, que es diría Yuval Harari, es la ventaja comparativa del ser humano, ¿no? Además de otras que no son tan benévolas. Siguiente, por favor. Entonces, este es el contexto. Yo los invito a que pensemos en estas ideas a futuro de visión bien distintos al comportamiento, al lenguaje y a la operación normal de los sistemas de evaluación que conocemos, de los procesos gubernamentales que conocemos y de las políticas públicas que conocemos. Y aquí hablar, en primer lugar, del papel del tercer sector y después por qué en el tercer sector debe haber sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje, y por qué el tercer sector, que esa es mi provocación final, puede ser la punta de lanza de la evaluación, de la innovación en el pensamiento evaluativo, por muchas razones que ahorita vamos a platicar. Pero bueno, ¿cuál es el papel del tercer sector? Y hablo en términos muy generales, porque obviamente el tercer sector es heterogéneo en sí mismo. Pues sí, son usuarios estratégicos y son públicos atentos de la evidencia evaluativa. Son actores clave para movilizar evidencia y para la formación de agenda. Estas organizaciones tipo como el propio CROP, ¿no? Son importantísimos para la generación de preguntas evaluativas relevantes y la participación en procesos evaluativos. ¿Por qué no estamos haciendo las preguntas que atienden los problemas de la desigualdad estructural? ¿Por qué no estamos haciendo las preguntas que visibilizan a las poblaciones vulnerables y discriminadas históricamente? ¿Por qué estamos haciendo preguntas de eficacia, eficiencia y pertinencia, que son muy relevantes, pero que no están llegando a visibilizar muchos factores, problemas y dimensiones que son centrales para mejorar nuestra capacidad de responder a los problemas públicos? Ahí el tercer sector es clave. Por supuesto, en países como México y en general en América Latina, el tercer sector, y está documentado empíricamente, ha sido crucial en suplir o en entrar al quite y servir como memoria institucional más allá de los ciclos políticos. Cuando vemos que cambia el presidente municipal, el gobernador, la presidencia de la República o los actores clave en Coneval o en el SED de la Secretaría de Hacienda, tenemos actores como Aceval, actores como CROP, actores como 3IE, actores que están sirviendo de memoria institucional, por ejemplo, global, de las lecciones de prospera, progresa, oportunidades en la historia de la política pública informada por evidencia. El gobierno mexicano decidió no solo suspender el programa, sino eliminar la memoria histórica y dejar inaccesible un conjunto de conocimientos importantísimos sobre este programa en particular. El conocimiento social se ha seguido divulgando y sigue siendo parte del debate de políticas públicas porque hay organizaciones del tercer sector que la han hecho suya y la siguen socializando.
Ese es un ejemplo muy claro. En México ya no podemos apostar a los portales públicos para conocer de este programa, pero podemos apostar a muchas referencias internacionales que lo hicieron suyo y que mantienen la antorcha, a pesar de que aquí hay una decisión política para cancelar esa visión de ese programa y sobre todo las lecciones de la utilización de la evidencia en el proceso o la trayectoria de este programa. El tercer sector también es muy importante para la movilización de hallazgos, para la diseminación de conocimientos, para la apropiación de conocimientos. La L que ponemos en los sistemas, yo les propongo que la L no es parte del sistema, la L es la parte del ecosistema. Está externo a los sistemas evaluativos. Los sistemas promueven el aprendizaje, pero la realidad es que el aprendizaje de a de veras ocurre de manera orgánica, descentralizada, no dirigida, y ahí el tercer sector es fundamental. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, hay muchas razones por las que el tercer sector tendría y debería que abrazar el paradigma de la orientación de resultados, la evaluación y el aprendizaje continuos. ¿Por qué es importante que haya evaluación en el tercer sector y por qué es importante que haya evaluación del tercer sector y desde el tercer sector? En primer lugar, es un tema de coherencia funcional. Un gran dinamismo en el tercer sector tiene que ver con la rendición de cuentas, la promoción de la transparencia, la agenda de políticas públicas, la búsqueda de influencia en el debate. Y la verdad sería sumamente penoso que fuéramos este dicho que decimos mucho en México, que en casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Imagínense una organización que promueve la rendición de cuentas y el presupuesto basado en resultados y no se pone en ese espejo y no se somete a esos estándares. Entonces, como participantes legítimos e estratégicos del ecosistema evaluativo, es muy importante que empecemos en casa. Eso es algo que discutimos mucho en Coneval. ¿Dónde está nuestra evidencia de incidencia? ¿Dónde están nuestros indicadores de gestión y estratégicos? ¿Cómo repensar nuestra teoría de cambio? Porque nosotros tenemos que ser los primeros en caminar la plática, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Walk the talk. Entonces, esto es un tema de coherencia funcional que es importante no solo simbólicamente, sino que está súper estudiado, que fortalece a las organizaciones. La coherencia funcional, que haya una resonancia entre lo que promueves y lo que haces internamente y los valores que empujas en el sector público y los valores que abrazas internamente como organización. Otra cosa importantísima es que el tercer sector está cada vez compitiendo de manera más agresiva, difícil e incierta por los fondos. Y para la procuración de fondos moderna, no hay competitividad y no hay capacidad de tener continuidad en las iniciativas sociales si no asumen las organizaciones del tercer sector la carga de la prueba. Es decir, la capacidad de demostrar que su proposición de valor surte efectos. ¿Cuáles son tus resultados? ¿Cuáles son tus impactos? ¿Es tu trascendencia? Ya no hay financiamiento para hacer cosas en el tercer sector. Hay financiamiento para lograr resultados. Y este es un imperativo clave. Por supuesto, al igual que en cualquier sector, en el primero, en el segundo y en el tercero, la evaluación, el aprendizaje y el monitoreo son muy importantes para fortalecer la capacidad adaptativa y la resiliencia de las organizaciones. Y estos son conceptos que suenan teóricos, pero que los tenemos todos directos y cercanos por el fenómeno de la pandemia. O sea, la capacidad adaptativa y de resiliencia de los hogares, las instituciones, las empresas, los prestadores de servicios, la cadena de suministro, todavía estamos sufriendo afectaciones socioeconómicas graves, porque ahí se demostró que no tenemos esta capacidad adaptativa y de resiliencia. El mundo cambió, la forma de trabajo cambió, la lógica de los sistemas alimentarios cambió, la violencia en casa cambió desafortunadamente para mal, etcétera, etcétera. Y finalmente, como una aspiración desde la sociedad de la información, perdón, del aprendizaje, en pasar de solo hacer evaluaciones y tener sistemas de monitoreo a tener la capacidad orgánica de ser reflexivos en nuestra acción e interacción social, de llevar la evaluación un poquito más arriba. No es hacer evaluaciones y seguir recomendaciones, sino tener capacidad organizativa y social de pensar reflexivamente y evaluativamente de manera cotidiana. O sea, que nos pongamos el chip ese para todo, no nada más cuando viene el reporte final o cuando hay que buscar fondos. Entonces, ahí es clave que en el tercer sector que se quiere profesionalizar y que quiere ser competitivo, que lo asuma, ¿ok? Siguiente, por favor. Aquí va la provocación y la invitación en este espacio.
Hablamos mucho desde espacios gubernamentales y de desarrollo internacional del imperativo de la innovación en evaluación. Y la realidad es que estas instituciones siguen trabajando en silos burocráticos como del siglo XIX. Y la capacidad real que tiene el sector público gubernamental tradicional de empujar la innovación con la velocidad, el dinamismo y la diversidad necesarias es muy baja. Yo por eso creo que el tercer sector y la iniciativa privada en particular, no nada más las iniciativas sociales, tienen el enorme potencial de ser puntas de pilotaje descentralizado, de ser un laboratorio internacional descentralizado de iniciativas de innovación pequeñas, pero profundamente visionarias. ¿Por qué? Porque en el tercer sector están las organizaciones sociales anidadas que conocen el contexto, porque tienen una flexibilidad relativa. Yo sé que tampoco es tan flexible y que hay muchas restricciones de recursos, pero tienen una flexibilidad mayor que la mayoría de las instituciones gubernamentales y las grandes organizaciones del desarrollo para promover ejercicios evaluativos endógenos que sean diversos, que sean innovadores, de promover a pequeña escala el uso de tecnologías de información, el uso de inteligencia artificial, el uso de métodos de coevaluación y de participación que son distintos a los métodos estándar que provienen de las universidades, que provienen del establishment y que son muy importantes, pero que en muchos casos omiten sistemáticamente dimensiones para el desarrollo que son claves. Creo que el tercer sector puede ser un derrotero muy importante del aprendizaje social descentralizado y pueden ser los comunicadores más resilientes cuando al gobierno le incomoda el resultado evaluativo, cuando cae la calidad de la democracia y cuando tenemos una prensa libre, no tan libre porque está amenazada por niveles de violencia brutales, como en el caso de México. Y también, por supuesto, pueden ser articuladores de conocimiento socialmente situado, que es algo importantísimo. Todos los problemas públicos que nos importan son locales. Tienen una dimensión global, pero requieren respuesta local. Y la respuesta local es profundamente contextual, es socialmente situada, no es el conocimiento generalizable de lo que funciona en todo tiempo y lugar, es exactamente lo opuesto. Y la capacidad de responder de manera oportuna y flexible a la heterogeneidad y la capacidad de conocer, monitorear y reaccionar a la contingencia, es decir, reconocer que nada sale como se planea y que puede salir el tiro por la culata, para decirlo coloquialmente, es algo que se puede hacer relativamente más fácil desde derroteros pequeños, flexibles y muy cercanos a la estructura de la demanda. Eso lo hace mucho mejor el tercer sector que la academia o los gobiernos. Por eso les traigo la invitación a que como tercer sector no solo se tomen a los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje en serio, sino que reconozcan el enorme potencial de contribución que tienen por sus características específicas para empujar la innovación en materia evaluativa más allá del debate ministerial, del debate legislativo o de los grandes consensos sobre el desarrollo internacional que provienen finalmente de burocracias weberianas, muy del siglo XXI, pero con estructuras burocráticas que están ancladas en la lógica del proceso y no en la lógica del resultado, aunque se hagan esfuerzos brutales para evitar que así sea. ¿Ok? Entonces, este es mi planteamiento. Y yo quiero cerrar nada más con una frase que me gusta mucho de Alicia en el País de las Maravillas, que lo que hace es destacar la importancia determinante de tener un mapa de ruta, una brújula, todo lo que nos ofrece un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje que funciona y que tomamos en serio, ¿no? Y decía Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas que si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva. Y no hay nada peor ante los grandes desafíos del desarrollo que correr aceleradamente a ninguna parte. Yo creo que el mapa de ruta, la brújula, el GPS del siglo XXI está en apostar 100% a la sociedad del aprendizaje y en los instrumentos, las herramientas y sobre todo el diálogo evaluativo ya anidado en las organizaciones y en la sociedad son un componente indispensable para avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Tu intervención nos ha llevado mucho a pensar precisamente desde el paradigma de lo público y cómo lo podemos retomar desde el tercer sector. Nos parece muy retador, pero a la vez, pues, muy inspirador lo que podemos hacer y todo el potencial que tenemos. Ahora, en nuestra siguiente ponencia, nos gustaría escuchar a Claudia Olavarria,
Pero previo a ello me gustaría decirles que si tienen alguna pregunta, nos la vayan escribiendo en el chat para posteriormente responderla al final de la sesión. Y bueno, ahora sí, Claudio Lavarria, tienes la palabra, te escuchamos con tu ponencia La evaluación en el tercer sector, una oportunidad para la transformación. Muchísimas gracias, Carla. Y disculpen que justo me caí, llegué recién. Bueno, primero que nada, antes de poner mi presentación, les cuento que me da un poquito de vergüenza presentar después de la profundísima reflexión de Claudia, que de verdad me ha resultado, pero súper provocadora y súper interesante. A partir de eso, me gustaría hacer algunos twists de lo que yo traía preparado para conversar con ustedes, que son simplemente algunos pensamientos para iniciar una conversación. ¿Por qué? Porque creo que lo que abordó Claudia en términos del rol potencial del tercer sector está muy alineado con lo que yo tenía propuesto, pero visto desde adentro de una organización. Y ahí ya les voy a contar bien a qué se refiere y tiene que ver con mi experiencia en evaluación del tercer sector. Entonces es complementario, pero le podemos dar ahí algunas vueltitas para no repetirlo. Voy a compartir mi pantalla, si me dan un segundito. Confirmen que la ven, por favor, que ven la presentación. Sí, la vemos perfectamente. Súper. Entonces, primero, no sé si me alcanzaste a presentar, Carla, porque justo me caí, pero sin ánimo de decir mucho sobre mí misma, es importante lo que señalo acá para que podamos contextualizar de dónde viene esta reflexión. Lo primero es que yo soy una evaluadora que trabajo en Chile y en la región y que trabajo para distintos organismos internacionales, sector público y también organizaciones no gubernamentales, entre ellas varios organismos de la sociedad civil. Y que mi expertise y aquello que me apasiona es la participación, el género, los derechos humanos y también los temas de infancia. Tengo la suerte de haber hecho hartas evaluaciones y que trato de vincularme también a partir de esa práctica evaluativa en espacios de incidencia. Entonces, de alguna manera, estar también como tercer sector desde las BOPES o desde otras organizaciones de la sociedad civil, intentando incidir, ¿cierto?, en la toma de decisiones y el fortalecimiento de la práctica evaluativa. Ahora bien, escuchando toda la riquísima conversación que ha habido durante esta semana y escuchando también ahora a Claudia, me doy cuenta que hay muchas convergencias, pero también hay muchas divergencias entre el caso chileno, que es donde está la mayor parte de mi experiencia con ONGs, y el caso de México. Creo que eso puede ser interesante igual para la conversación que vamos a tener. Entonces les cuento que mi principal experiencia basada en el tercer sector tiene que ver con el desarrollo de sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje para organismos no gubernamentales, particularmente fundaciones que trabajan en protección de derechos, ¿cierto? Y en justicia juvenil, atendiendo a niños, niñas y adolescentes en Chile. Y que son, y esto es muy interesante, a su vez juez y parte, si se quiere, porque son implementadores también del quehacer del Estado. Entonces, este doble rol tiene varias implicancias interesantes en línea con lo que nos provocaba Claudia con el rol del tercer sector. Entonces, primero que nada, es importante señalar que el desafío, ¿cierto? La invitación que se me hace a mí y a mi equipo como evaluadora para estas organizaciones es generar información que sea útil, por supuesto, y valiosa para la organización. Útil en el sentido de que puedan integrarla, ¿cierto?, a sus procesos, y valiosa en el sentido de que permita agregar valor a estos procesos. Es decir, generar cambios, pero cambios en línea con agregar valor. Es decir, hacer mejor su trabajo, tener un mayor alcance o ser más eficiente generalmente. Estas organizaciones, y particularmente la que yo les vengo a exponer hoy día, es una ONG muy grande que implementa más de 150 programas a lo largo de todo Chile.
Para que se hagan una idea de la envergadura, 150 programas significa 150 equipos atendiendo cada uno alrededor de 100 o al menos 100 niños, niñas o adolescentes. Y esto lo hacen por muchos años, digamos, llevan 30 o más años, tienen una experiencia riquísima en este trabajo. Y no todas, pero muchas de estas organizaciones, y particularmente de la que yo les vengo a contar hoy día, son organizaciones que tienen mucho interés en tener una alineación con las agendas internacionales y de derechos humanos y con los principios, por supuesto, que rigen el quehacer del mandante, en este caso el servicio Mejor Niñez en Chile, recientemente llamado Mejor Niñez porque antes era el Servicio Nacional de Menores. La idea de generar esta información útil y valiosa, ¿cierto?, para insumar los procesos que les comentaba, tiene también que ver con una característica o una condición, ¿cierto? Vamos a generar evidencia siempre y cuando podamos hacerlo de forma fácil y de bajo costo. Porque la lógica como trabajan, su lógica de financiamiento y de movilización de recursos, implica que cualquier costo extra, ¿cierto?, de aquello que viene señalado en las orientaciones técnicas, debe ser asumido por una fundación que no tiene más ingresos que esa misma operación, o los tiene muy, muy pocos. Y por lo tanto quieren dos cosas. Una es integrar, esto puede sonar muy simple, pero es bien importante para ordenar el requerimiento. Quieren integrar el monitoreo y la evaluación y el aprendizaje, por supuesto, a los procesos de gestión de la organización. Es decir, los equipos que están organizando todos estos procesos de intervención tienen que ser capaces de incorporarlo en los procesos y sobre todo darle una orientación al uso, y a un uso que sea relevante y que agregue valor, como les decía hace un rato. Pero adicionalmente, y para que esto sea factible, es necesario agregar, ¿cierto?, los procesos de monitoreo sobre todo, pero también en cierta medida de evaluación y por supuesto de aprendizaje en los procesos de intervención. Y eso implica en el quehacer diario de los equipos con los niños, niñas y adolescentes, en los tribunales, ¿cierto? Y con todos los actores con quienes les toca actuar. Esto es relevante por muy simple que parezca, porque en general en Chile, y me imagino que en México también, los equipos que están haciendo este tipo de intervención son equipos que están muy sobrecargados. Los que trabajan, por ejemplo, en respuesta humanitaria, ¿cierto? Los que trabajan en protección de víctimas, en explotación sexual infantil, etcétera, son personas que tienen casi todo su tiempo destinado a la intervención y al instalar procesos de gestión, de mejora, ¿cierto?, de evaluación, tiende a haber cierta resistencia. No sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me han dicho muchas veces que en realidad no puedo hacer mi trabajo por tener que estar llenando estas bases de datos, ¿cierto?, estos documentos, etc. Entonces, esa resistencia y este desfase entre ambos niveles de la gestión más operativa y la intervención es relevante de considerar. Otro desafío, ¿cierto?, que tiene que ver también con el requerimiento es darle sostenibilidad a estos nuevos procesos, es decir, los podemos instalar, los podemos diseñar, los podemos instalar, podemos generar capacidades, pero son organizaciones que por su lógica de trabajo, que necesitan licitar, ¿cierto?, todos los años, cambian los equipos con muchísima frecuencia. Y cambian los equipos directivos y cambian los equipos operativos. Entonces, esto tiene una serie de implicancias también para la sostenibilidad de estos procesos y requieren una infraestructura detrás que permita incrementar esa sostenibilidad. Y también, y esto es súper interesante con respecto a la organización en la que trabajamos, y para el caso de Chile no es muy habitual, pero ahora escuchándote, Claudia, entiendo que en México esto es distinto. Esta organización y muchas de las organizaciones que trabajan en infancia tienen un interés muy legítimo en hacer incidencia para el uso de la información, para poder mejorar la intervención y para poder mejorar la política pública, para poder mejorar la intervención dentro de su organización, pero también las orientaciones técnicas que guían, ¿cierto?, la forma como los distintos socios implementadores, que son estas ONGs, ponen en marcha la política pública y la acción del Estado, y son este eslabón, ¿cierto?, entre el Estado y las poblaciones que atienden. En el marco de estos desafíos, déjenme mirar cómo voy con la hora, en el marco de estos desafíos hay algunos puntos críticos bien interesantes que han surgido y que han requerido un abordaje bien especial.
El primero de ellos, bueno, el punto crítico se relaciona con la factibilidad y la forma como integramos la evidencia que se genere o la evidencia que también se ha generado por otros actores o en otros espacios al ciclo de la gestión de la organización y a sus procesos de intervención. Entonces, lo primero, y en línea con lo que les decía antes, las capacidades de los equipos y la apropiación que tengan sobre las herramientas es fundamental. Es ahí donde se juega, ¿cierto?, el hecho de que los sistemas diseñados se utilicen o no. Al menos en esta experiencia que les decía que tuve yo, que fueron 5 o 6 años de trabajo apoyando a esta organización. Lo segundo es el liderazgo y la coordinación ad hoc, en línea con lo que les señalaba de la sobrecarga de trabajo de quienes están realizando este tipo de intervenciones, de la multiplicidad de actores involucrados y también la multiplicidad de sistemas de información involucrados. Y esto es muy relevante por las características de los datos, ¿cierto?, del monitoreo, por las restricciones éticas y también legales al uso de estos datos, a su potencial difusión, al almacenamiento, etc. La factibilidad de ajuste de los procesos, porque las orientaciones técnicas de estos programas son muy restrictivos en términos de recursos, entonces no siempre es factible habilitar mayores tiempos, mayores recursos y espacios diferenciados para poder implementar algunos procesos que se requieren para un buen monitoreo y una evaluación adecuada, incorporando la participación de los y las titulares de derechos, ¿cierto? Incorporando el tiempo necesario para poder captar sus expectativas, sus vivencias, con la suficiente privacidad, con la requerida confidencialidad y el resguardo de su seguridad también. El potencial de uso de los datos, que ya les comentaba recién, dentro de las organizaciones, pero también fuera, y ahí quiero traer nuevamente lo que decía Claudia hace un ratito, de la oportunidad para la incidencia. En general acá, en este tipo de programas, son pocas las organizaciones que están dispuestas a destinar tiempo y recursos para producir evidencias, para hacer incidencia. Y las que lo hacen porque tienen un mandato muy claro, una alineación, ¿cierto?, con agendas que les permite avanzar hacia allá. Se diferencian de otros prestadores de servicio, por ejemplo, del sector privado, que no tienen este tema tan instalado, pero que es algo que hay que fortalecer en los equipos. No siempre está tan permeado hacia abajo. La alineación con el mandato que ya les comentaba, esto es, en el caso del Estado, en Chile, hay 2 mandatos que son bien relevantes en términos de enfoque. El primero de ellos es el uso del enfoque de género, que está muy instalado desde una forma más tecnocrática que transformadora, me atrevería a decir, en el sentido de que medimos, utilizamos herramientas, pero en realidad no tiene un foco transformador explícito. Pero está ahí, es un requerimiento, hay que hacerlo y se hace. Y adicionalmente, con el enfoque de los derechos del niño. Y aquí luego les voy a contar las características del sistema que generamos hace algunos años con ellos, que tiene que ver con la capacidad de instalar el enfoque de derecho en la esencia de los indicadores de atención, lo que fue un desafío bien, bien interesante. Y la capacidad de incidencia que ya les había contado. Entonces, en estos términos, y aquí está donde veía altas convergencias con lo que señalabas tú, Claudia, las ONGs que están prestando servicios para el Estado y que están dispuestas, ¿cierto?, a generar evidencia para hacer incidencia, para mejorar la política pública, para instalar agendas, para hacer seguimiento, etcétera, en términos de los derechos de los niños y niñas, por ejemplo, tienen una mayor flexibilidad y una mayor apertura a la innovación metodológica. Esto es sumamente claro porque no tienen las restricciones o los manuales o los años de experiencia acumulada que también van cegando un poco, ¿cierto?, la oportunidad de mirar las cosas de una forma distinta para la investigación y para la evaluación. Hay un legítimo interés en utilizar la evidencia que existe para poder mejorar la práctica y también en generar nueva evidencia para insumar esta práctica propia y del sector. Hay una alineación con los marcos internacionales de derechos humanos y una
un rol, un empoderamiento, ¿cierto?, con el seguimiento, el reporte de estos marcos internacionales de derechos humanos y particularmente de derechos del niño, pese a que lo anterior, ¿cierto?, está a veces en contraposición o en conflicto directamente con su rol de prestadores del Estado, de prestadores de servicios para el Estado. Y en ese sentido tienen por un lado un aporte a la Contraloría Social y a la incidencia ciudadana, pero por otro lado son también juez y parte, en el sentido de que el Estado me está pagando por hacer cierta intervención, y eso produce harto, produce, no sé si conflicto, pero produce sí varios cuestionamientos a la legitimidad del rol que pueden ejercer estas organizaciones en este tipo de espacios de trabajo, de incidencia. Y adicionalmente tienen un rol bien interesante que yo creo que puede y debe ampliarse, que tiene que ver con la representación de la sociedad civil en el seguimiento, por ejemplo, los informes a los comités de derechos humanos, de la CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, entre otros, la elaboración de informes sombra, ¿cierto? Los comités de la sociedad civil para el control social de la acción del Estado, la evaluación del avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible, entre otros. Entonces, en general, ¿cierto? Y solo para provocar la conversación, mi interés de poder contarles sobre esta evaluación tiene que ver con el potencial que observo ahí para fortalecer un rol de este tipo de organizaciones y su contribución a los sistemas nacionales de evaluación, ¿cierto? A la práctica de la evaluación, a la innovación metodológica en la evaluación y sobre todo a la Contraloría Social, pero también poner sobre la mesa estas restricciones que, como les digo, en el caso de Chile, y entiendo que también en otros casos en otros países de la región, el hecho de ser prestadores de servicios para el Estado nos pone de alguna manera una camisa de fuerza para poder ejercer legítimamente ese rol de control social. Eso entonces de mi parte, solo para iniciar la conversación y quedo atenta a sus reacciones. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que tu presentación nos aportó mucho más sobre cómo es la práctica y lo podemos relacionar muy bien con lo que ha dicho anteriormente Claudia Maldonado sobre esos puntos precisamente de aprendizaje. Y encaminado un poco a esto, quiero cederle la palabra a nuestra siguiente ponente, que es Georgina Morales. Ella también nos va a hablar un poco más sobre la práctica que tiene en monitoreo, evaluación y aprendizaje en el tercer sector. Su ponencia se titula Estrategias de monitoreo, evaluación y aprendizaje en el tercer sector, reflexiones sobre la puesta en práctica. Muchas gracias. Gracias a todas, todos quienes están conectados. Y quiero hacer un agradecimiento especial al equipo de CROP por invitarnos y por detonar estas charlas y estas posiciones acerca del monitoreo, la evaluación y el aprendizaje en el tercer sector. Y también aprovecho justamente para decir que me siento muy afortunada de compartir la sesión con las mujeres que están aquí. He seguido de cerca el trabajo, han sido mis maestras y las respeto muchísimo en ese sentido porque he aprendido muchísimo de ellas y se ha trasladado ese aprendizaje también a lo que hoy estamos trabajando desde Fortevalúa, pero que también he estado trabajando en algunos otros espacios como la cooperación internacional. Entonces, por eso la charla es reflexiones sobre la puesta en práctica, porque efectivamente hay una puesta en práctica de los ejercicios de monitoreo y evaluación en el tercer sector y para el tercer sector. Entonces, si damos a la siguiente, por favor. Nada más decirles que el Centro de Fortalecimiento en Evaluación es un sueño de constitución que se empezó a generar a partir del 2017 con diversas mujeres también que se piensan desde evaluadoras y que trabajan en el tercer sector y que fue desde el 2017 un trabajo extra a los trabajos que nosotros realizábamos de manera cotidiana. Y el sueño de Fortevalúa era en realidad que las organizaciones puedan tomar decisiones con base en evidencia para impulsar sus procesos de intervención social. Y desde ahí justamente pensamos en cómo se articulaba Fortevalúa y los servicios que presta para las organizaciones de sociedad civil. Si damos la siguiente. Cuando yo estaba haciendo justo la ponencia, pensando
me remitía mucho a esta pregunta de evaluación en las OCEs es para qué, y creo que Claudia hizo un paraguas maravilloso de por qué las organizaciones tienen que hacer y pensar el monitoreo y la evaluación en sus intervenciones sociales. Y en realidad también cuando estaba planteándola soy historiadora de profesión y entonces también me remitía mucho a aquel libro que se llama Historia para qué, donde en este libro hace un recuento de la historiografía de por qué la historia importa, por qué la historia remite a cosas del presente, cómo la historia juega un proceso trascendental en las transformaciones de lo público, pero sobre todo también pone el énfasis, ese libro, en el papel del historiador como agente de cambio. Y cuando yo hacía este símil en la evaluación, veía justamente cómo el evaluador o el ejercicio de evaluación también lleva justo a la transformación social y somos desde las organizaciones y desde un proceso, desde conformarnos como evaluadores de organizaciones de sociedad civil, personas que estamos también atentas a una transformación del cambio social que queremos ver en nuestras comunidades y en nuestras sociedades. Entonces, en esta reflexión, justamente el proceso de evaluación que hemos gestado desde Fortevalúa, pero que también se ha trasladado a otros lugares, tiene que ver con 3 aspectos centrales que en realidad yo enmarco en el oficio del evaluador o de la evaluadora. Y centrado específicamente para la evaluación de las organizaciones de sociedad civil, tiene que ver con estos 3 aspectos centrales. El primero era generar un piso común de entendimiento del monitoreo y la evaluación desde y para las organizaciones de sociedad civil. Y en este entendimiento del monitoreo desde y para, tiene que ver con todas estas necesidades ya mencionadas por Claudia, de la gestión, de los requerimientos y de un entorno que cada vez juega en un proceso mucho más difícil, no nada más por las cuestiones mundiales, sino también por los entornos específicos que tenemos a nivel local y a nivel nacional. El segundo aspecto tiene que ver con la apropiación del ejercicio de la evaluación y el aprendizaje de las organizaciones, el apropiarse de los conceptos de la evaluación, de apropiarse de las herramientas y de metodologías, para así apropiarse también de sus propias teorías de cambio, de la gestión de sus propios indicadores y con ese conocimiento poder hacer procesos de monitoreo y evaluación desde dentro o ya sea ayudados a través de un gestor de la evaluación, pero en un total entendimiento de lo que están realizando como procesos de intervención social. Y el tercero que va de la mano es justamente la apropiación de este aprendizaje y la construcción de evidencia que lleven justamente a la transformación. Y eso tiene que ver con justamente el uso de la evaluación. Si damos a la siguiente, en México la evaluación empezó en las organizaciones de sociedad civil justamente como un proceso de rendición de cuentas, muy impulsado desde las entidades donantes justamente a que las organizaciones pudieran determinar y decir abiertamente cuáles eran, rendir cuentas del ejercicio de los recursos y sobre todo de los procesos de intervención social que realizaban. Sin embargo, de 10 años para acá, afortunadamente hemos visto una transformación que en el uso de evaluación ya no solamente está centrada en la parte de rendición de cuentas, que sin duda es importantísimo, sino que también se ha transformado en procesos de aprendizaje, de reflexión y revisión de hallazgos, de contar historias poderosas de qué pasa con esa intervención social y con las personas con las que trabajamos para llevar a cabo esas transformaciones sociales y sobre todo de la innovación. En ese sentido, en México también hay un proceso de utilizar la evaluación para la incidencia en la política pública, no nada más desde la intervención social que realizan las organizaciones, sino también hay organizaciones poderosísimas en México que desde diversos think tanks no nada más hacen una evaluación propia, sino que evalúan a la misma política pública para poder situar y hacer incidencia. Entonces, en ese sentido, sí hemos visto que la práctica evaluativa en las organizaciones de sociedad civil, afortunadamente, se ha transformado en estos usos de la evaluación. Y pongo aquí un caso muy específico de una organización con la que estoy trabajando actualmente que se llama Fondo para la Paz. Fondo para la Paz es una organización que trabaja desde hace 20 años en territorio con organizaciones para impulsar el desarrollo.
Y a partir de un proceso de evaluación realizado 2 años atrás, el año pasado reformularon su teoría de cambio y este año están generando 10 líneas programáticas para poder tener una ruta de cambio de la intervención social que están generando. No voy a mencionar las 10 líneas programáticas porque son muy vastas, pero sí me quisiera sentar por lo menos en 3 de ellas. Una línea programática tiene que ver con generar procesos más amigables con el medio ambiente a través de la agricultura sustentable, y en realidad, esa línea programática no nada más está definida en poder generar procesos amigables con el medio ambiente, sino que tiene de trasfondo un proceso de generar soberanía alimentaria para las organizaciones rurales e indígenas con las que trabajan. Y esa línea programática se trabaja a partir de un conocimiento muy profundo del territorio que tiene el equipo de Fondo para la Paz, de los territorios en los cuales están trabajando. Y es un conocimiento y un reconocimiento de estos saberes, no nada más del equipo operativo, sino también de las personas con las que trabajan en campo. Otra línea programática que está muy unida a esta parte de la agricultura sustentable tiene que ver con la prevención y gestión del riesgo. Y por la gestión del riesgo se refiere al riesgo del cambio climático. Y entonces es como ver cómo ligar estas 2 líneas programáticas de que las prácticas que trabajan con las personas en términos de agricultura sustentable puedan ser prácticas que también ayuden a que las comunidades puedan ser resilientes frente al cambio climático. Es decir, que las prácticas de agricultura puedan ver también esta práctica de territorio y puedan ayudar a que las comunidades puedan ser más resilientes frente al riesgo. Y por último, otra que también encontrábamos muy ligadas, todas están ligadas, pero es como para poner un ejemplo, tiene que ver con el detonamiento de los emprendimientos sociales en las poblaciones rurales e indígenas, con el objetivo de que las familias no nada más a través de la agricultura sustentable puedan acceder a una soberanía alimentaria, sino que a través de estos emprendimientos sociales puedan contribuir con el ingreso de estas familias para superar la línea de la pobreza. Y lo que está atrás de este emprendimiento social es que las familias alcancen por lo menos un ingreso que alcance para la canasta básica de todas las personas que conforman en esas familias. Entonces, a partir de este detone del monitoreo y evaluación que el Fondo para la Paz viene haciendo alrededor de 10 años, empieza a transformar su teoría de cambio en anidar y alinear sus líneas programáticas con el objetivo justamente de ver estas transformaciones sociales en terreno, comprendiendo el terreno y comprendiendo diversos enfoques, como el enfoque de territorio, el enfoque de ciclo de vida de las personas, el enfoque de género de los territorios, para justamente hacer una transformación social que vaya alineada a su quehacer institucional. Y en ese sentido, si le damos a la siguiente, justamente lo que hemos visto a lo largo de este proceso de monitoreo y evaluación es que en México se ha detonado un entorno propicio generado de manera armónica, sobre todo entre organizaciones de la sociedad civil, las entidades donantes y la cooperación internacional. Las entidades donantes en México han jugado un papel crucial para detonar prácticas de monitoreo y evaluación con las organizaciones en términos de aprendizaje y en términos de implementación. Las entidades donantes, sobre todo como Nacional Monte de Piedad, como la Fundación Quiera, como Fundación Merced, ahora con este papel tan detonante que está teniendo el CEMEFI, han impulsado justamente que las organizaciones puedan tener recursos destinados específicamente para el monitoreo y la evaluación, pero no solo para la implementación de las evaluaciones, sino para todo lo que ya he mencionado, de tener un entendimiento específico de qué necesitan las organizaciones de sociedad civil para ayudarles justamente a generar estos modelos de monitoreo y evaluación, y en ese sentido también entrarle a construir con ellos sistemas robustos que permitan dar cuenta en el tiempo sobre el monitoreo y evaluación de las intervenciones sociales. Entonces, en ese sentido, afortunadamente hay un entorno propicio que está detonando estos aprendizajes. Y otra buena práctica y otro aprendizaje es que las organizaciones se están fortaleciendo en estas prácticas y están generando sus propios equipos de evaluación. Si bien es cierto que el equipo de evaluación en realidad en la organización recae sobre una persona,
que generalmente también está buscando la procuración de fondos, es interesante que al menos las organizaciones están considerando que haya una persona que detone desde dentro estos procesos de evaluación y aprendizaje. Y lo que ya había mencionado anteriormente, que las OSCs ya no solo conciben la evaluación como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, sino que va más allá en estos procesos para detonar otros procesos que en realidad tienen como fin último la transformación de sus intervenciones sociales que puedan dar cuenta de mejores procesos y que realmente tengan un impacto benéfico en terreno. Y por último, yéndonos a los desafíos, no me voy a detener tanto ahí porque Claudia los enlistó muy bien. Sí me quisiera detener en dos áreas de oportunidad. Una es justamente este grado de profesionalización que están adquiriendo los equipos y el ecosistema de la evaluación en torno al tercer sector. Y la otra es la comprensión que también tenemos que tener los evaluadores sobre las necesidades específicas de las organizaciones sociales. Y empezar a utilizar también estas tecnologías de la información y de inteligencia artificial que nos ayuden justamente a reducir esta carga en las organizaciones sociales y que nos puedan ayudar otras herramientas como Power BI, Stata, R, el mismo Excel, a generar procesos más amigables dentro de las organizaciones de sociedad civil que les ayude a dar justamente este salto de poder generar las herramientas específicas desde el interior y reducir la dependencia de un evaluador externo. Y por último, nos pidieron también hablar justamente de estos enfoques y su relación con los derechos. Yo aquí nada más quisiera mencionar, y retomando el caso de Fondo para la Paz, que la Agenda 2030 justamente trajo consigo la discusión sobre la interseccionalidad entre los enfoques. ¿Y a qué me refiero con esto? Que abre la puerta justamente al diálogo de cómo podemos ver esta interseccionalidad cuando estamos trabajando en un proceso de intervención social y da puerta a poder mirar los enfoques de género, territorio, ciclo de vida, interculturalidad y derechos humanos y cómo las organizaciones a partir de casos específicos como el que vimos ahorita con Fondo para la Paz, retoman estos enfoques, pero justamente desde la visión y desde el aprendizaje que han tenido en la práctica para poderlos interiorizar a sus prácticas específicas de intervención social y que no sea una cosa aislada, ni solamente responder a un paradigma internacional, sino que tiene que ver con el trabajo cotidiano que realizan, el ponerse estos lentes con relación justamente a poder generar y detonar nuevos procesos en los territorios en los que trabajan. Entonces, yo me quedaría hasta aquí y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Georgina. Creo que has complementado muy bien lo que previamente había dicho Claudia Lavarra y Claudia Maldonado. Y algo muy interesante que creo que Janet ahorita nos puede aportar mucho más es precisamente sobre esta parte de retos y desafíos, sobre las herramientas que pueden potenciar a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, le cedo la palabra a Janet para que nos exponga fortaleciendo competencias de liderazgo e innovación para un mejor monitoreo, evaluación y aprendizaje. Gracias. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya la vemos, se ve bien. A ver. Pero no se ve completa, ¿no? Ajá, vemos la presentación. Falta que la presentes en PowerPoint, que sería en la barra de abajo, lado derecho. Donde... Hace rato se presentó bien. A ver, espérame. La abro completa desde acá. Y presento completa desde acá. Ahora sí. ¿Ya se ve? Sí, ya la vemos, Janet. Perfecto. Creo que hice algo que la dejé de compartir.
Son esos los retos tecnológicos que tenemos que enfrentar todos, incluyendo las organizaciones. Bueno, ahí está, ya la están viendo, ¿verdad? Sí, Bien, muchas así es. gracias. Gracias a Crop, gracias a las compañeras, colegas, amigas que me precedieron. Igualmente, Clau Olavarría, después de que habló Claudia Maldonado, dije, ¿qué voy a decir? Pero bueno, a lo largo de la plática hemos visto varios puntos que lo que yo traigo es muy complementario de lo que ya han presentado. Fortaleciendo las competencias de liderazgo e innovación para un mejor monitoreo, evaluación y aprendizaje. Mucho de esto que les traigo deriva de una experiencia de fortalecimiento de capacidades que tuve la oportunidad de diseñar y implementar el año pasado con 30 BOPES, organizaciones voluntarias para la profesionalización de la evaluación, y en el resultado final del ejercicio que tuvimos en el denominado BOPE Leadership Bootcamp fue que si bien los conocimientos teóricos, técnicos que se les impartieron a las personas de estas BOPES, que son organizaciones de la sociedad civil, lo que más les enriqueció y lo que se llevaron con mucha mayor valor para su desarrollo dentro de sus organizaciones fueron los soft skills que se les estuvieron fortaleciendo. A partir de ahí, también he trabajado con otra colega que trabaja mucho con organizaciones de la sociedad civil y estamos buscando cómo también potenciar estas competencias suaves, estos principalmente lo que es el liderazgo y la innovación, para que lo apliquen en sus organizaciones. Ahora, estoy haciendo este símil específicamente para el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje, como estrategias que les pueden servir para que se implementen y se lleven a cabo este tipo de ejercicios evaluativos dentro de las organizaciones, ¿no? Hablando específicamente de las competencias de liderazgo, bueno, algo de lo que vemos es que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil, que por cierto, pues en México son más de 40,000 organizaciones de la sociedad civil, que hay de todos tamaños, que hay de todas las vocaciones, que hay algunas que ya están más institucionalizadas, que tienen financiamiento de manera más o menos constante, que tienen una estructura, que pueden tener un área de evaluación, pero también tenemos otras en las que 3, 4 personas están en el día a día de la organización, tratando de impulsar, tratando de generar fondos, tratando de posicionarse, manejando redes sociales, haciendo sus actividades sustantivas y también les tocaría a ellos estar haciendo las evaluaciones, ¿no? Entonces, en México tenemos un crisol muy amplio, muy diverso, muy rico de lo que son los tipos de organizaciones de la sociedad civil. Por eso es importante que se tenga como una de las características del liderazgo la conciencia organizacional. ¿Quién es quién en su organización? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué realizan? ¿De qué tamaño son? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? ¿Cuáles son los desafíos que pueden salvar y cuáles son los insalvables? Antes de pensar en implementar algún sistema de monitoreo y evaluación, antes de querer contratar una evaluación, debemos de tener esta conciencia organizacional. Se debe tener la conciencia organizacional del entorno, cómo funciona, cuál es la estructura y la evaluación. ¿Cuándo se va a hacer la evaluación? ¿En qué momento es más conveniente y qué es lo que se va a evaluar? Como lo mencionaba Claudia Maldonado en un principio, no vamos a poder estar pensando en que la evaluación que se ha diseñado en México para los programas gubernamentales o la de la que se habla en el mundo donde se están aplicando criterios, pertinencia, coherencia, etcétera, sean totalmente aplicables o deban ser replicables en todo tipo de organización de la sociedad civil. Por eso es importante que quienes lideran, quienes dirigen, quienes toman decisiones dentro de las organizaciones de la sociedad civil, al momento de pensar en hacer una evaluación, tomen en cuenta esto. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Con qué mecanismos? ¿Con qué recursos cuentan? Y entonces sí, vamos a ver
qué es lo que podemos evaluar en la medida de nuestras capacidades, de nuestras necesidades y tratar de sacar el mayor valor posible a los ejercicios evaluativos que se hagan. Necesitamos también que, bueno, se vea que haya un liderazgo inclusivo dentro de las organizaciones. ¿A qué me refiero y por qué es importante para la evaluación? Hay que valorar la singularidad y las aportaciones individuales, dado que en un alto porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil no son grandes estructuras que tengan un área específica para hacer las evaluaciones. Entonces es importante ver dentro del equipo cómo se puede hacer un trabajo más colaborativo, más transversal, ver de qué manera se pueden diseñar, llevar y conducir las evaluaciones utilizando, aplicando todos los conocimientos que ya se han generado dentro del equipo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante para poder llevar a cabo también el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es cada quien va a estar trabajando desde su trinchera, acciones individuales, descentralizadas, pero que al momento de conjuntarse pueden estar logrando lo que hubieran hecho también equipos más grandes en organizaciones de otro tipo, ¿no? Y otra cosa que es muy importante también para la evaluación, hay que, no tendría que ser el líder, solamente el líder de la organización, quien haga, quien piense, quien planee, quien decida, quien defina cómo se va a llevar a cabo una evaluación o un sistema de monitoreo, sino que sea una actividad que se pueda delegar a otros miembros del equipo y al mismo tiempo que se les están delegando las funciones, las atribuciones, se le está dando un empoderamiento en el cual puedan tomar sus propias decisiones, sentirse responsables de los resultados, apropiarse de los procesos y de esta manera podemos ver que una organización puede ser autogestiva de sus evaluaciones con un liderazgo inclusivo y que todos los miembros de la organización puedan estar colaborando. Dentro de las habilidades que vemos que deben de tener para innovar, hay muchas, pero me voy a centrar en estas tres, ¿no? Un mindset abierto. ¿A qué nos referimos con un mindset abierto? Se debe de tener la apertura, la flexibilidad para que en el trabajo de equipo se puedan aceptar las buenas ideas que otras personas traigan. En un mindset abierto no se tiene miedo al cambio, hay flexibilidad. Lo que es el mindset, la mentalidad, pues es el conjunto de creencias, conocimientos, actitudes, sentimientos, emociones que normalmente tenemos y que van creando aquellos paradigmas como modelos mentales que ya traemos fijos. Al momento de que nosotros estamos abiertos al cambio, cuando nosotros queremos hacer un proceso de evaluación, es muy importante porque siempre desde chiquitos cuando nos dicen te vamos a hacer un examen, te vamos a evaluar, eso nos da miedo. Eso lo trasladamos al plano de lo personal y pensamos que van a hacer juicios sobre nosotros, sobre la persona. Pero cuando nosotros podemos ver más allá de eso y tener una mentalidad abierta, receptiva a la evaluación, receptiva al monitoreo, sabiendo de que estos son ejercicios que se van a llevar a cabo para lograr una mejora en los programas, para lograr una mejora en los proyectos que tienen en las OSCs, cómo se pueden optimizar los recursos, cómo se pueden eliminar cuellos de botella, cómo pueden saber si como están pensando que van a entregar los bienes, servicios, actividades que realizan, son las más adecuadas para el objetivo central de las organizaciones. Pero esto requiere mucho trabajo, mucha confianza y que las organizaciones evolucionen hacia eso. Un siguiente punto es el lateral thinking,
que esto me encanta y este dibujo lo muestra de una manera muy, muy clara. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas de una sola manera. Nosotros podemos pensar que solo se puede hacer monitoreo de una forma, que solo se puede hacer evaluación de una forma, que solo se pueden extraer aprendizajes de una sola forma, lineal, así, va para allá. Y en el momento en el que nos encontramos un problema, una barrera, que puede ser falta de recursos, que no tengamos un equipo, que no podamos contratar un equipo evaluador que nos haga estas evaluaciones que necesitamos, etcétera, pues se nos cae el mundo, ¿no? No, bueno, con este lateral thinking, pensamiento lateral, lo que nosotros estamos buscando, buscamos desarrollar una manera de razonar de una forma distinta, que podamos ver otras maneras de enfrentar los problemas. En este caso, ¿de qué otra forma podemos realizar evaluaciones, no? ¿De qué otra forma podemos realizar el monitoreo? Hace rato Georgina mencionaba algo que me encanta mucho, que es la inteligencia artificial y que viene a ayudarnos muchísimo en el trabajo que nosotros como evaluadores hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ver de qué manera se pueden ir incorporando estas otras herramientas que se tienen. También mencionaba algunos softwares. Todo esto se puede hacer. No es una sola manera de hacerlo, sino hay que buscar cómo hacer las cosas diferentes. Eso es innovar. La innovación no tiene que ser tecnológica, la innovación puede ser desde diversos ámbitos, simplemente que nosotros busquemos otras maneras más creativas, propositivas, económicas, rápidas, para llegar a un resultado similar o mejor. Y por último, bueno, el design thinking, que es un método para generar ideas innovadoras. Este es un proceso que nos va a ayudar junto con el mindset abierto, junto con el lateral thinking, a poder crear, diseñar e implementar otras ideas, otra forma de ver las cosas, ¿no? Y bueno, ya finalmente, todo este conjunto, que si se dan cuenta son competencias blandas para las personas que trabajan en las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo pueden aplicarlo a el monitoreo, evaluación y aprendizaje? Bueno, una de las ideas que estoy plasmando aquí, que me vinieron a la mente y que tengo alguna evidencia en algunas partes, es co-construyendo entre partners, ¿sí? Les mencionaba como ejemplo el BOPE Leadership Bootcamp. Dentro de las actividades que llevamos a cabo en este programa fue la creación de redes. A partir de ahí, muchos de los participantes, de las BOPEs participantes, empezaron a construir entre partners, ¿sí? Esto ha ayudado a que las BOPEs se fortalezcan, ¿sí? En la co-creación, por ejemplo, de sistemas de monitoreo y evaluación, no tienen que partir de cero. Ustedes pueden, como organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a redes también, ver de qué manera otras redes lo están haciendo, cómo pueden crear alianzas, qué buenas prácticas han tenido otras organizaciones y no implementarlas tal cual. Pueden adoptarlas, pero adaptadas, adoptar y adaptar de acuerdo a la medida de sus necesidades. Si ustedes ya han desarrollado estas características, estas competencias, como mindset abierto, lateral thinking, design thinking, ustedes van a poder ver que va a ser muy fácil, más lógico, como una cosa más natural, el poder adoptar y adaptar buenas prácticas de terceros a lo que serían los requerimientos, las necesidades que ustedes tienen. Y bueno, también aprender y aplicar y sistematizar los aprendizajes propios, ¿no? Ya específicamente hablando sobre MEL, como mis compañeras ya lo mencionaron mucho más, bueno, yo solamente digo que hay que dar valor al monitoreo. Ustedes, organizaciones de la sociedad civil, piensen, dedíquense, revisen, valoren si los indicadores con los que ustedes están trabajando para medir sus resultados son los adecuados, son los convenientes, si hay que hacer ajustes y úsenlos. Lleven a cabo ese monitoreo. Si ustedes quieren saber cómo van, bueno, usen sus indicadores, tomen decisiones durante el proceso a partir de los indicadores y tal vez pueda ser de que vean que necesitan menos evaluaciones u otro tipo de evaluaciones si están aprovechando el resultado del monitoreo.
Si van a hacer evaluaciones, por favor, prioricen lo que van a evaluar, lo que deben evaluar. Muchas veces al revisar términos de referencia de concursos, veo que están solicitando muchísimas cosas que quieren evaluar. Algunas me parece que pues son muy importantes, muy necesarias, pero en algunos otros casos no he logrado entender bien cuál es el objetivo de todo esto que quieren evaluar. En algunas ocasiones, perdón porque lo diga, pero me ha parecido como que quisieran, va a ser una evaluación y pues aprovechamos y pedimos todo lo que se pueda, ¿no? Sí, hay que optimizar, hay que maximizar el valor de las evaluaciones, pero también priorizar lo que se necesita. Las evaluaciones son caras. El trabajo, sobre todo cuando se requiere trabajo de campo, es algo que eleva mucho los costos y algunas veces las organizaciones tienen limitación en los recursos para poder llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, es importante que se priorice cuáles son las necesidades de evaluación que se tiene para que podamos realizarlas, porque muchas veces si queremos algo muy grande y no podemos hacerlo, pues ya perdimos tiempo en el proceso en el que buscamos esta evaluación y en lo que la rediseñamos, bueno, tal vez ya la hubiéramos terminado, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y los aprendizajes en todo momento, sistematizarlos, llevar alguna plataforma, alguna base de datos, algunas memorias. Existen muchas herramientas, pueden tener sesiones de retroalimentación cada vez que acaba un proyecto y en un mural, en un miró, poner todo aquello que fue lo más relevante, lo que aprendieron y mantenerlo como el acervo, la memoria de la organización en cuanto a los temas de monitoreo, evaluación y la ejecución de los programas. Sé que ya estoy sobre el tiempo, solo me queda darles las gracias. Muchísimas gracias, Janet. Necesité justo a tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las ponentes. Sus presentaciones nos han parecido maravillosas. Y debido a que se nos está acabando la sesión, solo vamos a proceder a hacer 3 preguntas que el público nos ha hecho. La primera de ellas es la de Miriam Ordóñez para todas las ponentes. ¿Cuáles son las cualidades de un sistema de MEL de una organización de la sociedad civil que los distinguen de las instituciones públicas? Quien guste responderla. Gracias, Miriam, es una fantástica pregunta. Yo creo que parte de lo que yo quise plantear es que en realidad, y me parece que también Claudia y Janet fueron en esa dirección, más allá de un objetivo central que es hacer trazable el proceso de transformación implícito en cualquier iniciativa, ya sea teoría de cambio, visión de futuro, matriz de indicadores de resultados, en sociedad civil existe la posibilidad de adoptar instrumentos mucho más flexibles, menos armonizados y menos estandarizados. Antes se decía que los métodos de evaluación del sector privado y el público eran completamente diferentes porque el sector privado sí tenía el indicador de la disciplina de mercado, ¿no? O sea, el dueño de la ferretería sí sabe si fue un buen mes o un mal mes. Y ahora todo lo que se discute en la iniciativa privada es que en realidad no es suficiente con tener este indicador de rentabilidad o de utilidades, que hay muchos atributos que son muy importantes para que la cosa funcione. La identificación de los atributos sí creo que son decisiones exclusivas, decisiones que corresponden a cada organización. Entonces yo no creo que haya un modelo específico que es muy gubernamental o un modelo que es muy del tercer sector, sino que en el marco de 2 o 3 elementos clave, desde cada sector se ha respondido de una manera específica. Y yo hablo mucho de la rigidez gubernamental y no es una decisión o un error, es un producto de las necesidades e imperativos de la rendición de cuentas y la estructura de control político que tienen las burocracias. Entonces, por eso resulta que son así, pero no es porque los gobiernos siempre tengan que ser así. También podemos tener modelos gubernamentales distintos y, por lo tanto, modelos de evaluación, de monitoreo, evaluación y aprendizaje distintos. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Creo que pudiste sintetizar bastante bien la pregunta. Pasamos a la siguiente. ¿Qué nos hace Uriel Torres? ¿Cómo orientar mediante la práctica evaluativa a las OSC para que puedan alinear sus modelos de intervención social con la Agenda 2030? ¿Y cuál es su apreciación sobre la cultura de la evaluación en estas organizaciones?
¿Qué tipos y enfoques de evaluación realizan? Adelante, Georgina. Y seguimos con Janet. Yo voy a hablar un poquito más de la segunda pregunta. Como mencioné en mi intervención, la cultura de la evaluación de las organizaciones de sociedad civil está creciendo. Es una cultura de la evaluación que cada vez, del monitoreo y la evaluación, porque son las dos cosas asociadas que tienen que ver con el aprendizaje, pero también con un refinamiento de sus modelos de intervención social. Y son prácticas que pareciera que no se realizan porque no están nombradas, pero las organizaciones llevan haciendo prácticas evaluativas desde hace mucho tiempo. Hacen evaluación diagnóstica cuando hacen los diagnósticos para poder plantear sus intervenciones sociales. Generalmente les hacen a ellas evaluaciones de diseño cada vez que un donante les revisa sus teorías de cambio cuando están implementando o están solicitando fondos para un proyecto. Hacen evaluaciones de procesos cuando revisan en medios términos cómo están implementando sus proyectos en la práctica y cuál es el papel justamente que tienen todos los miembros de las organizaciones al interior para la implementación de actividades y resultados dentro de su intervención social, y eso se da todos los años. Y hacen evaluaciones sobre todo de resultados al término de los proyectos, y hay algunas organizaciones que están ampliando evaluaciones de resultado, pero no solamente del proyecto en cuestión que están llevando, sino evaluaciones de resultado de sus teorías de cambio y que se miden en una fracción más amplia de tiempo, como 3 a 5 años, y que va muy alineada también con sus procesos de planeación estratégica. Entonces, sí hay prácticas evaluativas vastas en las organizaciones, solamente que no se han nombrado tal cual, pero se realizan de manera consecuente. Sí, te escuchamos, Janet. Sí, gracias. Bien, ¿cómo orientar mediante la práctica evaluativa a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan alinear sus modelos de intervención con la Agenda 2030? Esa era la primera parte de la pregunta, ¿no? Para no repetir de lo que mencionó ya Georgina, bueno, es importante también que dentro de las organizaciones exista esta conocimiento y orientación desde la planeación de sus programas, de sus proyectos. Solamente así van a poder las organizaciones, pues, lograr esta orientación. Como mencionaba Georgina, las organizaciones que tienen esta planeación, este diseño, que reciben fondos de donantes, que están alineados ya a los objetivos de desarrollo social, o que abren convocatorias donde se presenten proyectos, donde puedan estar contribuyendo, pues ya lo tienen de alguna manera mucho más alineado, mucho más enfocado hacia eso. Pero yo repito, hablemos del resto de las organizaciones de la sociedad civil. Colaboro con organizaciones de la sociedad civil, con algunas chiquitas, donde hay 4 personas que están impulsando algo, donde hay 8 personas que se ponen la camiseta bien puesta y quieren hacerlo, ¿no? Entonces, hay que ayudarles desde sus procesos de planeación, hay que ayudarles, hay que orientarles, hay que impulsarles y promoverles. Eso es lo importante, que desde que diseñan sus programas, sus procesos, sus objetivos, se orienten hacia algún objetivo de desarrollo sostenible en particular, ¿no? Y que lo tengan claro y que lo puedan estar replicando. Como mencioné en un principio, hay una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil. Te escuchamos, Claudia. Sí, yo quiero responder un poco con una provocación al tema de la cultura de la evaluación. Yo creo que está mal, pero estaba peor. Muchos años capacité a los ganadores del premio BBV de Emprendimiento Social y salían furibundos porque yo les decía que sus objetivos no eran objetivos, ¿no? Y lo que quiero decir es que porque detrás del tercer sector hay muchas buenas intenciones, como decía Janet, mucha
iniciativa individual, mucho voluntariado, a veces parecería que cuestionar que están orientados a resultados era cuestionar la legitimidad de las instituciones, de las intenciones y la bondad de la causa. Y entonces yo decía, es que no quiero saber qué quieres hacer, quiero saber qué quieres lograr. Pero es que lo que hago es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Entonces, si partimos de la premisa que ninguna intervención tiene un objetivo intrínseco de realizarse, o sea, lo importante es que haya intervención. No, lo importante es que la intervención resulte en algún impacto, resultado, transformación. Y efectivamente cuesta mucho trabajo porque parece que se está cuestionando la legitimidad de la iniciativa social, la legitimidad del voluntariado, la legitimidad del trabajo heroico que hace el tercer sector. Todavía el tercer sector, igual que los gobiernos, hacen evaluación cuando los obligan y hacen el tipo de evaluación que les exigen. A veces está en el mandato, a veces está en el grant, a veces lo necesitas para concursar para la otra. Y entonces ahí ya hay una esquizofrenia muy brutal porque las organizaciones no pueden hacer legible y trazable lo que quieren hacer y lograr, porque cuando empiezan a orientarse a resultados es por una presión externa y pues obviamente le bajo a la meta para que sí tenga impacto o paso de... Ese es el fenómeno por el cual parece que el taller es la forma suprema de intervención, porque tiene unos entregables muy fáciles y entonces tú lees estas propuestas de voy a transformar el mundo y ¿cómo le vas a hacer? Pues con 3 talleres o 4 o 5 o 7. Entonces, ojo, porque eso es un resultado de esta cosa de que sí quiero hacer grandes transformaciones, pero no me quiero someter al rigor de verme en el espejo y saber si estoy generando una pequeña o una gran transformación. Yo alguna vez capacité, y voy a meter la pata a lo mejor porque no me acuerdo bien el nombre de la organización, pero me decían, es que nuestro objetivo no es dar el pescado, no es dar el pescado, pero tampoco es enseñar a pescar, es revolucionar la industria de la pesca. ¿Ok? No, era una organización muy pequeña que trabajaba con transferencias alimentarias para población vulnerable a 4 personas. O sea, 3 personas le daban apoyo a 4 personas. Y el planteamiento de orientación a resultados era, es que vamos a revolucionar el mercado de la pesca. Y porque tenemos un impacto tan profundo, no se puede ver. O sea, es un impacto tan profundo, profundísimo, que no cambia las conductas, ni las ideas, ni los comportamientos, ni nada que podamos medir. Entonces, digamos, yo creo que hay mucho por hacer, pero la verdad es que era peor cuando yo empecé a trabajar con organizaciones y por eso lo dije al inicio, qué gusto que estamos en estos debates con organizaciones del tercer sector. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Creo que quedó muy bien explicada, la verdad. Y continuamos con una tercera pregunta que nos hace Alejandra Morales. ¿Cómo se pueden interconectar los sistemas de información del tercer sector sin vulnerar sin vulnerar derechos ni poner en riesgo la información? ¿Cuáles son los retos de la interconexión? Esa pregunta es súper difícil. Yo no tengo una respuesta, sin embargo, quería compartir que es un desafío de tremenda relevancia poder tener sistemas de información interconectados. Sin embargo, a partir de evaluaciones que he estado haciendo particularmente en la acción humanitaria, tengo la impresión de que la entidad llamada a hacer esta gestión de datos, poderlos interconectar y poderlos adaptar para que puedan ser utilizados por las otras organizaciones es el Estado. Entonces, como ONGs, y pueden discrepar las otras panelistas o la audiencia, como ONGs no deberíamos utilizar o compartir datos de personas, salvo que sean anonimizados. Si son anonimizados, generalmente son datos que pueden ser utilizados para generar evidencia para la academia, ¿cierto? O para la incidencia, pero no particularmente para la intervención. Ahí hay asuntos súper delicados, tanto legales como éticos. Entonces yo creo que ese es un tema al que hay que ponerle mucho, mucho ojo. ¿Para qué queremos los datos? ¿Para qué los compartiríamos? ¿Y de quién es el mandato de resguardarlos, protegerlos y darle el tratamiento que se requiere? Y además hay simplemente agregar que hoy día, ¿cierto? Dado los desafíos y las oportunidades que tenemos con la inteligencia artificial y los manejos de los datos, los temas son aún más delicados.
y además por las legislaciones que cambian de país a país, ¿cierto? Y también pueden tener ahí implicancias bien importantes en términos de esa gestión. Creo que los organismos internacionales y también algunas ONG internacionales tienen definiciones al respecto que son interesantes de mirar para quienes estamos en el nivel más local, ¿cierto? Que muchas veces no necesariamente problematizamos asuntos que sí pueden llegar a ser muy delicados. No sé si aporta o no, pero ahí está mi visión. Claro que sí, Claudia, nos aportó mucha luz sobre este tema. ¿Alguna quisiera aportar otra cuestión sobre esta pregunta? Ay, no. Yo quería Claudia, aportar una cosa muy cortita, Carla, sobre una pregunta anterior, claro, claro. pero solo una reflexión muy pequeña sobre la alineación con la Agenda 2030. Y creo que la Agenda 2030 en su objetivo 17, que es de alianzas, ¿cierto?, para el desarrollo, puede ser un marco de acción bien interesante para el tercer sector en el sentido del involucramiento que puede tener y ojalá deba tener con otros actores para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y es interesante poder mirar las acciones que se planifican, participar y tener un rol activo también en ese mandato. Y lo otro, segunda cosa, y con esto termino, tiene que ver con lo que decía Georgina de los enfoques. El enfoque integrado que plantea la Agenda 2030 es una tremenda oportunidad para alinear nuestro quehacer y ponerle una mirada interseccional y ponerle una mirada feminista que nos permita complejizar nuestra acción y también la forma como la valoramos. Eso solamente. Claro, por supuesto, Claudia. Muchas gracias por tu aportación. Y por último, también porque ya estamos excediendo un poco el tiempo, es una pregunta precisamente para ti, Claudia Olavarria, pero creo que todas tienen experiencia en el sector educativo, entonces pueden responderla perfectamente. ¿Cuáles son los desafíos en la estructura de las intervenciones de carácter educativo realizadas por ONGs, teniendo en cuenta el reducido presupuesto y tiempo para su ejecución? ¿Quién quiere comenzar? Dos palabras de mi parte, yo creo que sistemas ágiles. No sé, las colegas si quieren complementar. Yo creo que en materia educativa, y estoy pensando en clave mexicana y todo lo que sabemos de los rezagos educativos, sí tenemos que construir la capacidad de tener estructura, continuidad y presupuesto suficiente, porque la educación no es un tema emergente, temporal, episódico, es una función estructural y en la sociedad del conocimiento mucho más. Entonces yo creo que es al revés, hay que buscar la construcción de capacidades para quienes planeen participar en ese tipo de prestación de servicio tan fundamental. Claro que sí. Y por último, ya para cerrar la sesión, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera unas conclusiones personales sobre su ponencia y sobre el evento en general. ¿Qué les parece si comenzamos en el orden de la sesión? Claudia Maldonado, por favor. Ok, yo iba a decir que al revés. Yo creo que eventos como este, debates como este, discusiones y reflexiones como esta, nos dan una muestra muy clara del enorme potencial de incorporación de las preocupaciones evaluativas en el tercer sector, de los enormes retos, pero sobre todo de una disposición de apertura a la discusión y a la crítica que es muy bienvenida y que no existía siempre en el tercer sector. Estamos viviendo un momento político en el que el tercer sector está amenazado por muchas razones y creo que adoptar estos instrumentos también puede ser una estrategia de supervivencia, de resiliencia y de redes colaborativas que ayuden a sobrevivir la tormenta. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer esta conversación. Muchísimas gracias. De mi parte, Carla y colegas, me voy súper desafiada. Me parece que las reflexiones son muy interesantes, tanto aquellas a nivel estructural como aquellas a nivel más intraorganizaciones. Creo que todas nos permiten
pensar el rol de las organizaciones de la sociedad civil como protagonistas del fortalecimiento de la práctica evaluativa, de la Contraloría Social y de todo lo que esperamos en términos de transformación de la evaluación quienes formamos parte de esta comunidad. Así que me voy también esperanzada y, como decía Claudia, creo que hay muchas oportunidades dentro del quehacer del tercer sector para ejercer un rol muy protagónico al respecto en términos de la demanda de lo que se requiere de la evaluación y de las transformaciones sociales. Eso de mi parte. Muchísimas gracias, Claudia. Seguimos. Georgina, por favor. Yo me voy muy reflexiva. La verdad es que comparto los desafíos que mencionaba Claudia y algunas visiones que comparte, bueno, Claudia Olavarria y algunas nociones que nos compartió Claudia Maldonado. Pero también creo que la sociedad civil, también como lo mencionaron ambas, es vasta y hay un crisol de organizaciones, pero yo sí he podido ver como en la práctica que el avance de este proceso de monitoreo y evaluación ha avanzado en las organizaciones. Sí veo una mirada cada vez más hacia una gestión por resultados y a una profesionalización de la práctica de evaluación en las organizaciones. Entonces, en ese sentido, sí me voy reflexiva, pero también con una noción de que sí está avanzando y que eso justo está permitiendo la profesionalización de los equipos, pero también la transformación de lo que al final las organizaciones es lo que quieren hacer, la transformación social, ¿no? Entonces, eso, me voy como reflexiva, pero también con una, pues eso, llamita en el corazón de que sí se están avanzando en el proceso, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Yo me voy esperanzada de que esto continúe avanzando, esperanzada de que todas las organizaciones, sin importar su tamaño, sus fuentes de financiamiento, puedan adoptar estas herramientas que les sirven para su desarrollo, para su crecimiento. Y cierro, aunque tal vez Claudia Maldonado me vaya a decir que no, con el título de un seminario que tuvimos. Cómo lograr un ecosistema de evaluación resiliente e inclusivo. Y en ese ecosistema deben de estar las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, Janet. Fue un gran cierre. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por el esfuerzo que nos han dedicado y sobre todo por todo el conocimiento y la experiencia que nos han podido compartir. Les agradecemos mucho. También agradecemos a todos los presentes que han podido esperar hace unos 10 minutitos más. Y sobre todo esperamos que todas estas conversaciones nos lleven a más reflexiones y a una mayor incidencia en la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos, pero seguimos en comunicación. Que pasen bonita noche. Hasta luego. Gracias.